Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por estar ya conectaditos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy preguntándoles cómo les fue con el análisis y la revisión de los ajustes. Si tenemos alguna dudita o consultita de los ejercicios o no les dio tiempo de verlos. Ay, yo creo que estoy sola porque ni cámaras abiertas tengo. De plano me dejaron sola, triste y abandonada. No hay dudas. Ok. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Denme un segundito. Continuando con el ejercicio de la respuesta de la bendición. Ese es el ejercicio ejemplo que estamos tomando, ¿verdad? Entonces, en la clase pasada vimos los conceptos de qué eran los ajustes, las recomendaciones de cómo elaborarlo, las leyes, los artículos que nos aplican, los cálculos, porcentajes, etcétera. Todo eso lo vimos en teoría, ¿verdad? Hoy vamos a ver un poquito las partidas que son de los ajustes y reclasificaciones de los ejercicios. Pues ya como lo acabo de mencionar, pues realmente son partidas, forma parte del libro diario. Quiere decir que al final de cada periodo, de cada periodo contable, sería en el mes de diciembre, se hacen estas partidas y se registran como una partida normal, ¿verdad? Solo tomando en consideración los saldos, que por eso es que en ese momento nosotros tendríamos que tener a la mano el balance de saldos. Si nosotros estuviésemos trabajando un sistema contable, podemos pedir un balance de saldos finalizar del periodo de enero a diciembre y observar esos saldos. Y en base a ese reporte que extendimos, podemos trabajar los ajustes. Ya sabemos nosotros entonces que registramos partidas y el sistema automáticamente va a calcular y va a realizar todos los procesos, perdón, para que cuando emitamos un nuevo balance de saldos, siempre el 31 de diciembre, ya nos va a aparecer los nuevos saldos, pero con los ajustes realizados. En este caso, pues tenemos acá en la bendición que tenemos con el primer ajuste la regularización del IVA, porque para este ejercicio de la bendición y la princesa no nos lo decía el ejercicio. Entonces, en esos dos, sí tenemos como un ajuste y reclasificación esa partida. Para los siguientes ejercicios, esta partida ya no se vuelve a hacer porque ya se había realizado durante el ejercicio. En este caso, nosotros tenemos que en el balance teníamos IVA por cobrar e IVA por pagar. Tanto saldo 21,000 en el IVA por cobrar y 4,200 en el IVA por pagar. Y a la hora de hacer la reclasificación, nosotros, el ajuste, perdón, vamos a hacer la partida por el saldo que es menor. O sea que en este caso vamos a utilizar 4,200. 4,200 tenemos en la partida. Y la partida siempre va a ser así. IVA por pagar a IVA por cobrar. De tal manera que cuando nosotros saquemos nuestros nuevos saldos, este IVA por pagar va a quedar a 0 y este IVA por cobrar va a quedar 21,000 menos 4,200, que serían, vamos a ver quién hace cálculos rapidito. 16,800, si no estoy mal. 21,000 menos 4,200, correcto. 16,800 va a quedar en el IVA por cobrar. Y ya solo queda uno de esos dos valores, ¿verdad? En el IVA por cobrar quedan los 16,800, quiere decir que cuando yo presente mi declaración de impuestos del IVA, que es un mes posterior al mes que se está declarando, o sea, es el 31 de diciembre y presentamos nuestra declaración de IVA en el mes de enero, en esa tiene que quedar registrado como un crédito fiscal esos 16,800. Es un crédito que se va utilizando en los siguientes meses hasta que se acabe y entonces hay que después pagar los impuestos. Esta es la parte en que la ley dice que tiene que figurar en los registros contables para que sea deducible de los impuestos, para que nos permitan ese crédito fiscal
seguir poniéndolo en las declaraciones de impuestos. Entonces, aquí es donde ya vemos nosotros que estamos siguiendo la ley como lo indica, y ahí tenemos el saldo, que es ese mismo saldo. Si hubiese sido al revés, que en vez de ser iba por cobrar el saldo que quedaba, sino iba por pagar, quiere decir que en el mes de enero yo voy a tener una salida del dinero de caja o bancos por esos 16,800 para pagar esos impuestos. Así es como se ve en la contabilidad esa información. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Qué nos corresponde como jefes de área? Que cuando nos pasen la declaración de impuestos a pagar, en mi caso, yo siempre tengo esa política y lo recomiendo para todos, es pasan el borrador de la declaración del IVA, me pasan copia del libro de ventas, me pasan copia del libro de compras para ver los saldos, y necesito que me pasen una copia o un resumen del libro balances o de un balance de saldos donde contablemente se refleje ese saldo que está. Entonces estoy haciendo un cruce con toda la información. Como jefe de área me toca a mí, el jefe administrador, gerente, etcétera. Como futuro auditor, pues es parte de la información que yo hago cruces para ver que todo esté registrado correctamente y estemos en ley. Y si no, entonces, nuevamente, una deficiencia de control interno, ¿verdad? Luego tenemos la siguiente partida, que es la de cuentas incobrables. Ya sabemos nosotros que lo vamos a utilizar sobre los valores, sobre la cuenta de clientes, que es la cuenta que no tenemos garantizados, a menos que si está garantizado ya sabemos que va en otra cuenta entonces. Y en este ejercicio en específico utilizamos documentos por cobrar también, porque no están garantizados esos documentos por cobrar, no tienen un respaldo. Por lo tanto, la suma de esos dos me dan 22,900, le calculo el 3% y me da 687, que es en base a esa partida. Esta partida está realizada por la segunda opción que habíamos hablado, que es provisionar las cuentas incobrables. No lo estamos tirando directamente el gasto, estamos haciendo uso de ese beneficio. Por lo tanto, decimos cuentas incobrables, que esto sí es gasto, a reserva para cuentas incobrables por los 686. Aquí está todo abreviadito, ¿no? Esta cuenta incobrable va para el estado financiero, estado de resultados, y la reserva para cuentas incobrables va en el estado financiero, va para el balance. Además de que esta es una cuenta acreedora que siempre va en el haber y todo, cuando nosotros elaboramos estados financieros, que ya los vamos a ir a aprender a cómo se realizan, normalmente se coloca en la parte del activo, restando a los saldos de las cuentas y los clientes, para decir entonces, yo tengo 22,900 quetzales de cuentas no garantizadas y una reserva de 687, entonces ahí tengo una realidad de que sí voy a cobrar una seguridad de cobro de 22,213 quetzales, que eso es dinero que muy seguramente yo voy a tener fácil. Si nosotros agarráramos esos estados financieros para hacer alguna solicitud de préstamo, un descuento de facturas, etcétera, ya vamos a ver entonces ahí que esa parte es importante de análisis. Estos valores de los 7,900 y de los 15,000, nuevamente los sacamos de los balances. Aquí tenemos el saldo de 7,900 y los documentos por cobrar de 15,000 que están en la parte de arriba. Por eso es que tenemos el balance, y por eso es que mi recomendación, nuevamente, a final de cada periodo, que se hagan estos ajustes y reclasificaciones. Luego tenemos la partida de las depreciaciones y amortizaciones. Nuevamente, perdón, me salté la 3, la de prestaciones. La de prestaciones laborales, nuevamente estamos observando que estamos utilizando la segunda opción, que es provisionar. O sea, estos ajustes es porque la empresa políticamente decidió realizar provisión en base a la ley del ISR. Entonces, lo uso para todas las actividades. No hizo la primera opción, que es tirar directamente al gasto. Por lo tanto, aquí estamos provisionando las prestaciones principales, que es aguinaldo, bono e indemnización. Y alguien me dirá, Link, mire, ¿y por qué vacaciones no? Si leemos nuestro código de trabajo, ahí se establecen el tiempo de vacaciones que gozamos nosotros, y en un artículo en específico, que no me recuerdo ahorita cuál es, pero sí lo encuentran en el libro de jornadas, asuetos y vacaciones.
donde dice que no deben de ser, las vacaciones no deben de ser compensadas en dinero, sino que deben de ser gozadas. Y si después de 5 años el empleado no las reclama y el empleador no las otorga, se pierden. Si no hay ahí una forma de demostrar que el empleado no la reclamó o que el empleador le dijo tómela, ¿verdad? Que ya sabemos que un empleador muy difícilmente nos va a decir tómelas, ¿verdad? Entonces, no son compensables en dinero, por lo tanto, la ley del ISR no contempla que se provisionen vacaciones. Vacaciones van a ser pagadas única y exclusivamente si la persona renunció o fue despedida y tenía días pendientes de goce. Ahí es donde se hace el cálculo y ese sí se va directo. No podemos registrarlo como una provisión en esta partida. Por eso es que solo tomamos aguinaldo, bono 14 e indemnización, que son las que estamos viendo aquí en clase. Recordémonos que yo mencioné en la teoría que puede haber más prestaciones de parte de la empresa que si se dan esas prestaciones también deberían de ser consideradas para las provisiones. Esta provisión que nosotros tenemos aquí, contablemente, deberíamos de verlo en la práctica, que debiera existir ese fondo. O sea, ese es el ahorro que la empresa debería tener una cuenta monetaria, una cuenta de ahorro específica, ir registrando ese dinero ahí, tenerlo ahí de tal manera que el día que pase cualquier situación, la empresa esté en la capacidad de poder pagar. Si la empresa hiciera eso, no tendría que recurrir a pedir préstamos a los bancos, quedarse debiendo para poder pagar las prestaciones como la ley lo manda. O no debería, o no estaría reteniendo pagos a proveedores con tal de pagar estas prestaciones. Si tuviéramos esa, ¿cómo se le podría decir? En esa educación financiera, o se podría decir, si hubiésemos tenido ese plan de ahorro, de tener ese dinero, pues no estuviéramos en esos inconvenientes. Es por eso que muchas veces hay personas que dicen que las empresas no quiebran porque presentan pérdidas contables. Quiebran porque su flujo de efectivo, su presupuesto no lo saben manejar. Ahí es donde está el problema, ¿no? Entonces, regresando a nuestros ajustes y reclasificaciones, tomamos que es el 8.33% que establece la ley del ISR para calcular esa provisión para las 3 prestaciones. No solo para una, sino para las 3. Entonces, ¿qué debemos de tomar? Exclusivamente los sueldos ordinarios, sueldos extraordinarios o bonificaciones que estén afectas al IX y toda esa para que pueda yo calcular ese gasto, ese deducible de gasto. Si no están afectadas al IX, puedo provisionarlo, pero fiscalmente no es deducible para el pago de impuestos. Financieramente y es otro cantar. Ya empezamos a ver, ya durante este semestre estamos platicando y contando las variaciones entre presentación fiscal y presentación financiera, pero contabilidad, nuevamente repito, es una sola, no hay doble contabilidad. Cuando alguien dice doble contabilidad es porque están registrando contablemente en libros unos datos y por fuera de la contabilidad están registrando otros, pero eso se llama evasión de tributos, evasión de impuestos, ¿no? Defraudación tributaria, se lo pueden ver ahí desde su otro punto de vista. Entonces tomamos del balance, buscamos dónde están los sueldos y el saldo que nosotros tenemos, que es 18,000 quetzales, sobre ese valor calculamos el 8.33%, que estamos hablando de 1,499,44. Ese dato es el que nosotros vamos a registrar en nuestras partidas. Si ustedes agarran ese total de sueldos de 18,000 quetzales y lo dividen dentro de los 12 meses, quiere decir que yo cada mes debía haber pagado prestaciones por 1,500 quetzales. Eso es lo que nos está diciendo, que es similar al dato que nosotros tenemos acá. Miren, por centavitos no nos pegó. Esa es la provisión, la que nos permite la ley del impuesto sobre la renta estable registrarlo. Entonces, para cada uno de ellos es el mismo valor. Aguinaldo, bono 14, indemnización, son las cuentas de gastos que van a ir al estado financiero, estado de resultados. Provisión aguinaldo, provisión bono 14 y provisión indemnización
Son cuentas contables que van a ir a figurar al estado financiero, balance general, del lado del pasivo, por ser un haber. Y siguiendo la partida número 4, tenemos las depreciaciones y amortizaciones. Aquí lo que nosotros tenemos que ver es cómo quedaron nuestros saldos. En este ejercicio, cómo quedaron nuestros saldos. Ya vimos nosotros en la clase pasada que nosotros podemos llevar un reporte que es lo más recomendable, un reporte de la integración de qué tiene cada una de estas cuentas contables, cómo está integrado, en qué fechas fueron adquiridas, para saber a partir de cuándo tiene que hacerse la depreciación. Según las políticas y los procedimientos de las empresas, así se van a realizar esos cálculos de depreciación. Ya yo di la política que manejo yo cuando asesoro a una empresa, que lo que recomiendo es que el primer día del mes siguiente de realizar la compra, que se haga la depreciación y que toda aquella compra de activo fijo menor de 1,000 quetzales se registra el gasto y no se deprecie. Eso es la política que yo aplico. Ya las empresas tendrán otra política. Cuando hay criterios, que ahí es cuando ya empezamos a ver las diferencias, porque es por el criterio, dependiendo del criterio del inspector, auditor de la SAT que llegue, puede que lo ajuste, como puede que no, pero ahí para eso entonces ya entran a trabajar a la empresa los señores abogados para defender nuestros puntos de vista ante la SAT, ¿no? Porque la SAT puede ser que el criterio del auditor diga, usted lo compró el 20 de enero, el 21 de enero lo tiene que empezar a depreciar. Otro puede decir, bueno, está bien su política porque quiere decir que durante el resto del tiempo usted lo va a depreciar así y no se puede pasar de ese tiempo, pues, a los cálculos, ¿verdad? A eso se le llaman criterios. Dependiendo del criterio, así se trabaja. Y como hay discrepancias de criterios, por eso las empresas, vuelvo y repito, tienen que tener esas políticas y procedimientos, porque yo tendré mi criterio, pero me voy a regir a lo que la empresa considera mejor para ellos. Si yo veo que ese criterio no es correcto, si esa política, procedimiento no es correcta, puedo proponer una actualización o modificación a esas políticas y procedimientos. Pero ahí ya estamos entrando en materia del área administrativa. Regresemos a lo que nos compete de este semestre en esta clase, al área contable. La política de esta empresa es depreciar a final del periodo y vamos a buscar los saldos que están en el balance presentado. Entonces buscamos en este balance y decimos, bueno, caja no, bancos no, documentos no, porque lo puse en cuentas incobrables, clientes no, iba por cobrar, ya lo ajusté, mercaderías, a pesar de que tal vez son productos para la venta, escritorios, televisiones y todo, y eso es como un mobiliario de equipo, pero como no está para mi uso en la empresa, no lo voy a depreciar, eso es para la venta. Tengo vehículos, tengo mobiliario de equipo, tengo inmuebles, tengo gastos de organización. Proveedores, préstamos bancarios, capital, seguros, ventas, IVAs y el resto de las cuentas que vemos hacia abajo no son consideradas para el cálculo de depreciaciones y amortizaciones. Entonces me voy a enfocar en estos 4. Quiere decir que tengo estas 4 cuentas que si ustedes ven ya están acá. Vehículos 90,000, mobiliario de equipo 20,800, 225,000 el inmueble y 56,000 los gastos de organización. ¿Cuánto dice mi ley de depreciación para vehículos? Un 20%. Para mobiliario de equipo, un 20%. Para inmuebles, como estoy utilizando la cuenta inmuebles y hay un caso específico ahí en la ley que decía 70-30, 70 para el edificio, 30 para el terreno, yo tengo que hacer el cálculo y saber cuánto entonces me corresponde de edificios, que en este caso el 70% son 157,500 y sobre ese valor entonces yo voy a calcular el porcentaje de depreciación. Y ese sí ya existe entonces ahí, decía edificios, mejoras y más, que es el 5%. Entonces ya tengo mis porcentajes. Mi gasto de organización, que es el 20%, yo calculo esos valores. En este caso no voy a hacer división de 365, ni de 12, ni nada, porque estoy calculando las depreciaciones por el año completo.
Y sobre esos valores, entonces voy a yo hacer mi partida. Depreciación gasto vehículos, depreciación gasto mobiliario y equipo, depreciación gasto inmuebles, depreciación gastos de organización, a depreciaciones acumuladas de cada uno de ellos y amortización acumulada, gastos de organización. Estas depreciaciones, cuentas contables, van al estado financiero, estado de resultados para determinar cuánto es mi utilidad o pérdida del periodo y ver qué cantidad de impuestos voy a pagar. Y la depreciación acumulada y amortizaciones van al estado financiero, balance general, para mostrar mi realidad de cada uno de estos activos. ¿Qué quiere decir? Bueno, 90,000 quetzales me costó el vehículo, pero para este año que finalizó, ahora tiene un valor solo de 72,000 quetzales. Si yo quiero vender ese vehículo, contablemente lo debería de vender en este valor, porque ese es el valor que tiene ahora. Ya sabemos que en el mercado puede tener otro valor, como puede tener más, como puede tener menos, dependiendo de la vida, el uso que se le dio al vehículo. Y ahí es donde empieza a figurar una cuenta que se llama ganancia o pérdida en venta de activos fijos, que es un tratamiento especial también para registrar, en donde yo voy a darle de baja al vehículo, le tengo que dar de baja el valor de la depreciación de ese vehículo, que si lo hago de esta manera generalizada, y si son 3 vehículos, ¿cómo voy a saber yo cuánto es realmente de ese vehículo? Por eso mismo es que se recomienda que se utilice ese reporte que yo les mostré en la clase pasada, donde tenemos la integración de cada uno de los activos para ir sabiendo cuánto es la depreciación de cada uno en específico. Por si lo vendemos, ya sabemos cómo va, ¿verdad? Entonces, las partidas, tenemos entonces de la partida 1 a la 4, que esas son exactamente igual, no cambian. Cuenta gasto a provisión, cuenta gasto a provisión, cuenta gasto a provisión. Solo la primera, que es una regularización, para dejar una sola cuenta activa. Y la última partida, que es el registro de los depósitos no identificados, que en este caso, como nunca supimos de qué se trataban esos 50,000, no sabíamos de qué es, y no los quiero dejar registrados en mi balance porque realmente no voy a saber, ¿verdad? Lo estamos registrando a una cuenta de gasto que se llama otros ingresos, porque como no está facturado, no sé de qué es ese dinero, lo registro a esta cuenta para que se paguen los impuestos correspondientes y me elimino esa partida y ya me quedo libre de penas, ¿verdad? Si en el camino sí supimos qué era y todo, pues debimos haber hecho la partida en su momento o a esta final de periodo del ajuste, registrándolo a la cuenta que le corresponda. Pero en este caso no supimos qué era, lo ajustamos a otros ingresos y que se quede registrado en el estado de resultados de este periodo y que no nos complique la vida para el siguiente periodo fiscal. ¿Dudas, preguntas de lo que estamos viendo ahorita de las partidas de los ajustes y reclasificaciones? Voy a abrir ahorita en pantalla el de la princesa para que veamos los ajustes y las reclasificaciones. Denme un segundito, solo que se abra. Qué calor. Bueno, en lo que se abre la partida, y ahí se abre porque se quedó ahí trabadito. Cuando nosotros hacemos estos ajustes y reclasificaciones y registramos las partidas, lo hacemos en el libro diario. El sistema de contabilidad, automáticamente al registrar la partida, hace los cálculos y transfiere al mayor y por consiguiente me presenta un nuevo balance de saldos, ¿no? Entonces ahí ya no tengo ningún inconveniente, yo trabajo sobre ese balance de saldos y sobre ese entonces yo ya elaboro mis estados financieros, el estado de resultados y mi balance general para saber si gané o perdí en este periodo fiscal. Cuando no se tenía un sistema de contabilidad, sino que se tenía que trabajar de la manera en que se llenaban libros contables a mano, pues nosotros, los contadores, después de hacer los ajustes y las reclasificaciones, nosotros realizábamos lo que se llamaba una hoja de trabajo, que por eso este ejercicio lo tiene. Tenemos esta hoja de trabajo.
Esta hoja de trabajo consta de 2, 4, 6, 8, 10 columnas, pero pueden haber hojas de trabajo de 12 y 14 columnas dependiendo de cómo se trabaje el costo en esas empresas. Ya ahorita vamos a explicar de forma generalizada el costo. ¿Por qué lo voy a explicar de forma generalizada? Perdón. Porque ustedes van a tener durante los siguientes semestres una clase específica de costeo. Ahí ya van a poder aprender un poquito más del costo. Hay costo de ventas, hay costo de producción, costo de fabricación, y por eso mismo, dependiendo de qué costos estemos hablando, esta hoja de trabajo que ven ahorita en pantalla se extiende hasta 14 o inclusive 16 columnas. Aquí es de 10, ¿no? Este semestre no lo vamos a aprender tampoco a nosotros a cómo hacerlo. Ya se los estoy dando. ¿Y por qué el IC nos está dando esto y no nos está dejando ejercicio? Porque quiero llegar a la parte medular de la finalización del semestre, que son los estados financieros. Quiero que se vayan entendidos con los estados financieros para que las siguientes clases de contabilidades ustedes ya sepan qué son los estados financieros, cuáles son los que se trabajan y cómo se realizan. Además de que ya les comento que solo nos quedan 2 clases más. Ahí terminamos nuestro semestre, para que aquellos que no se habían dado cuenta del tiempo. Entonces, por eso es que en todos los ejercicios les voy a trasladar esta información hasta hoja de trabajo. Quiere decir que en la siguiente clase ya ustedes van a encontrar en la fase 3 nuevamente cargados los ejercicios completos hasta hoja de trabajo. En la primera parte estaban mayor y balances. Ahora les voy a agregar ajustes y hoja de trabajo. Pero también les queda de su tarea, porque el 6 de noviembre, que es el último día de clases, miren que se los estoy anticipando 1, 2, con 3 sábados de anticipación, que es el último de clases, ustedes ya deberían de tener concluido su compendio de ejercicios, porque el día, vamos a ver, con ustedes por ser de la tarde, su examen final es el 20 de noviembre. Entonces, este compendio de tareas, ustedes ya deben de tenerlo entregado a más tardar el 6 de noviembre. Entonces, por favor, tomen su tiempo. Si están atrasados, por favor, dedíquenle más tiempo para sacar sus tareas, porque hasta el próximo domingo, que es 30 de octubre, ustedes ya deben de tener compilado todo a manita hasta la hoja de trabajo. Eso es solo de copiar, las jóvenes. No tienen que hacer absolutamente nada más, ¿no? Entonces, pecado va a ser el que no me entregue las tareas. Disculpe, me perdí un poquito porque me estaba hablando mi nena. ¿Podría volver a repetir lo del trabajo de a mano? Sí, el compendio de las tareas que deben de entregar, que llevamos avanzado. El último día de entrega es a más tardar el 6 de noviembre, o sea, dentro de 15 días. Entonces, por favor, para el próximo domingo, ustedes ya deberían de tener todos sus ejercicios hechos a mano hasta hoja de trabajo. Yo hoy voy a dejar subido esas tareas de todos los ejercicios hasta ajustes y hoja de trabajo para que tengan todos ustedes sus ejercicios y puedan trabajar, ¿verdad? Eso era lo que estaba platicando. Lo que hemos visto que serían los inventarios que ya estaban resueltos, las partidas y esto. En este ejercicio, por ejemplo, que tenemos aquí en pantalla, que es de la princesa, ustedes a mano ya deben de tener corregido el inventario, corregido su libro de diario, copiado el libro mayor, copiado el libro de balances, copiado las partidas de ajustes que estamos viendo hoy y copiada la hoja de trabajo que estamos viendo el día de hoy. Hasta esto, ¿no? Ajustes y hoja de trabajo es lo que no tienen ustedes en la plataforma, pero yo se los dejo subidos el día de hoy. Entonces, regresando a mi clase, pues como lo hacíamos de forma manual, hacíamos la hoja de trabajo. Se las dejé y no hice modificaciones para decir, bueno, entonces Lick, mejor hubiéramos hecho todos los ajustes y de una vez en el diario y después hubiéramos hecho mayor y balances,
Porque aquí en Guatemala existen muchas empresas que hoy por hoy todavía utilizan este tipo de trabajo, haciendo hojas de trabajo, porque las hojas de trabajo nos sirven para hacer infinidad de actividades. Ahorita se los voy a explicar. Entonces, es mejor que lo conozcan. Tal vez no lo van a hacer, no lo vamos a hacer porque aquí estamos ya para ser jefes de área, no somos contadores para trabajar en esa área, o si somos contadores, pues ya con mayor razón lo conocemos y más fácil se nos va a entender todo, ¿verdad? Es esta hoja de trabajo. ¿Qué abarca la hoja de trabajo? Las primeras dos columnas son los saldos que traíamos del balance. Estos dos salditos de acá. ¿Ven? Estas dos primeras columnas. Luego, las siguientes dos columnas son los ajustes y reclasificación en las partidas adicionales que estamos trabajando, que son estas que estamos viendo el día de hoy. Las estoy agregando. Las siguientes dos columnas, que serían las 5 y 6, son los nuevos saldos con los que ahora yo voy a trabajar, porque ya están incluidos los ajustes y reclasificaciones que hicimos. Quiere decir que entonces estos nuevos saldos son con los que yo voy a trabajar, que mi balance de saldos en mi sistema contable ya me puede emitir y me da estos nuevos saldos. Miren acá, ya mi IVA por cobrar empezó con 16,200, se rebajaron 4,800 y ahora solo tengo 11,400. Mi IVA por pagar está acá, tenía 4,800, lo ajusté con 4,800 y ahora me quedó a cero y ya no siguió con el valor. Así es como nosotros lo vamos viendo, ¿verdad? Las siguientes cuatro columnas son la clasificación de estos saldos ajustados. Lo voy a clasificar para saber a qué estado financiero va. Por lo tanto, nuevamente, si no sé cómo era la clasificación de las cuentas, no sé qué cuentas contables están, van y revisen y repasen su nomenclatura de cuentas que yo les mandé, una general. Ahí incluso yo se las di por separado, cuáles son las que van al estado de resultados y cuáles son las que van al balance general. Voy a dejar de compartir esa pantalla y voy a compartir, ¿dónde está? El catálogo de cuentas que yo les mandé en la primera fase del semestre está. Miren, aquí está la cuenta. Aquí están separados los dos estados financieros que vamos a ver en este semestre. Y en el balance, ¿dónde van cada una de las cuentas? ¿Cuáles van en el activo? ¿Cuáles van en el pasivo? ¿Cuáles van en el capital? Y en el estado de resultados, ¿cuáles son las de ingreso? ¿Cuáles son las de costos y gastos? Ya ustedes pueden ir a ver ahí en dónde están registradas. E incluso hasta que creo que en orden se las mandé. Con la variación de aquí abajo, que era lo que yo les estaba diciendo, que son las cuentas de pasivo, pero que al momento de elaborar el balance general forman parte del activo. Entonces, ahorita vamos a aprender qué quiso decir la licenciada con esta parte de aquí abajo. Bueno, regreso entonces a mi ejercicio de la bendición. ¿Dónde está la bendición? Aquí. Entonces, tengo mi hoja de trabajo. En mi hoja de trabajo, estas 4 columnas ya las tengo clasificadas. ¿Cómo va? Por ejemplo, vamos a agarrar desde el principio. Tengo caja. En mi nomenclatura dice que va en el balance. Yo lo voy a poner acá. Tengo bancos. Mi nomenclatura dice que va en el balance. Yo lo voy a poner acá. Documentos por cobrar en el balance. Clientes en el balance. IVA por cobrar en el balance. Mercadería, vehículos, mobiliario y equipo, inmuebles y gastos de organización, todo al balance. Miren. Proveedores, va al balance, pero en el haber. Ok. Préstamos bancarios en el balance, pero van en el haber. Y lo estoy trasladando a la misma columna. Si está en el debe, va al debe. Si está en el haber, va al haber. Eso es lo que estoy tratando de decir aquí. Tengo seguros pagados por anticipado. Es una cuenta deudora, por lo tanto, su naturaleza es deudora, va en el debe y clasificada en el balance, porque es pagado por anticipado, no es del gasto de este periodo. Tengo seguro gasto. Ese sí, hasta su nombre lo dice, seguro gasto. Por lo tanto, va a mi estado de resultados, porque mi estado de resultados es el que me va a decir a mí si gané o perdí y cuánto de impuesto
voy a tener que pagar al final del periodo. Ventas, va a mi estado de resultados, son mis ingresos. Luego tengo mis sueldos, el estado de resultados, porque lo que pagué de sueldo este periodo, en este periodo se quedó, gané o perdí. Ya empiezo el siguiente periodo con una nueva cuenta de sueldos. Aún seguimos siendo los mismos empleados, ¿verdad? Bonificación e incentivo, la cuota patronal, que como la cuota patronal la paga el empleador, entonces sí es deducible de impuestos y por eso mismo se va al estado de resultados. No así la cuota laboral. La cuota laboral, que es el IX por pagar que tengo acá, como ese no lo estoy, la empresa no lo está pagando, sino se le está descontando al empleado, es una cuenta de pasivos porque se paga el siguiente mes, como el IVA. Entonces, por eso queda figurado en el estado financiero balance general como una cuenta por pagar a terceros. Tengo la cuota patronal por pagar, porque vimos nosotros que también está pendiente de pago, se registra el gasto en un mes, pero se paga el siguiente, también está ahí en el pasivo. Los intereses pagados, que va al estado de resultados, la cuenta incobrable, que es una cuenta de gasto, y aquí es donde yo empiezo a ver que entonces estoy aplicando lo que la ley dice, ¿verdad? Calculé ese porcentaje 3% y lo voy a deducir de impuestos, por lo tanto ese valor yo lo voy a registrar dentro del gasto para restarle a los ingresos y ver si gané o perdí y cuánto impuesto voy a pagar. Tengo la reserva de cuentas incobrables, como es una provisión, estoy registrando el gasto aquí deduciendo y estoy provisionando, por eso lo voy a colocar en el balance general. Y aquí es donde yo hago la observación del asterisco que estaba en el catálogo de cuentas, que a pesar de que es una cuenta acreedora, va en el haber, debería de ir en pasivos, lo voy a colocar en activos para yo mostrar la realidad de mis cuentas por cobrar. Lo mismo es para las depreciaciones acumuladas. Las estoy colocando del lado del debe, pero nótese que lo estoy poniendo en negativo, porque cuando haga mi estado financiero, voy a poner mi propiedad, planta y equipo, voy a restar las depreciaciones y voy a mostrar la realidad del saldo o del valor que tienen esa propiedad, planta y equipo. Por eso es que la estoy poniendo acá y en negativo. Otras personas, y también está bien, la pueden poner en el haber con su signo normal e incluso al hacer su estado financiero lo pueden poner en el pasivo. También está bien. Va a depender de cómo quiero ver yo mi estado financiero. Lick, entonces quiere decir que el estado financiero hay diferentes esquemas de presentación. Sí, dependiendo de cómo lo quieran ver, así va a ser. Por eso mismo es que los ejercicios, algunos decía, elabore el estado financiero bajo el grado de liquidez. Ya vamos a ver esa parte de ahí. Tenemos el ISR por pagar. Miren, aquí cuando en estas últimas dos, yo ya puedo decir si gané o perdí y cuánto impuesto voy a pagar. Si yo vengo y sumo todo esto de acá, sin considerar la parte de abajo, perdón, sin considerar el ISR por pagar y el estado de resultados, no me sumó el valor, ¿verdad? Qué raro. Vamos a ver, suma.